Buenos días. Bien, van los chicos para atrás, los menores de 9 años, 7 años, van para atrás. Gracias. Estábamos estudiando el libro o la carta, o mejor, la primera carta de Juan que escribe. Y vamos a leer el primer versículo del capítulo 5 y vamos a terminar con esta carta. Dios mediante, la semana que viene comenzaremos con la segunda. Bien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Teniendo en cuenta los diferentes problemas, que acarreaban o que se acarreaba en aquel tiempo donde tanto Juan, Pablo, Pedro y los diferentes padres del cristianismo acarreaban en la iglesia los problemas doctrinales que había en esas iglesias, Juan decide escribir esta carta para aclarar ciertos puntos. Y uno de estos puntos era lo que dice acá el primer versículo. Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vamos a orar y después vamos a desarrollar este tema. Padre eterno y Dios santo, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias, Padre, porque día a día nos bendices. Ahora rogamos que tú nos des sabiduría, Señor, para poder entender lo que tú nos quieras decir, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, los problemas doctrinales que estaban haciendo estragos, como dijimos, en la iglesia donde tanto Pablo, Pedro, Juan, tanto Timoteo, Tito y demás pastores que estaban teniendo en ese tiempo en sus iglesias, estos problemas doctrinales lo que generaban en las diferentes congregaciones eran divisiones, dividían a la iglesia, dividían a la congregación. Muchos de ellos terminaban abandonando la fe, muchos de ellos abandonaban el camino cristiano, se terminaban apartando. Otros terminaban muy confundidos y muchos de ellos nunca terminaban de entender el mensaje de la predicación. ¿Por qué? Porque era tal la confusión que generaban los falsos maestros, las falsas enseñanzas, que muchos de estos cristianos de esa época no terminaban bien su vida cristiana. O terminaban apartándose o terminaban renegando de la fe, y muchos de ellos eran consumidos por estas falsas enseñanzas. Pero no creamos que esto quedó solo en la historia, no creamos que estos problemas fueron nada más que en la antigüedad. Hoy por hoy también pasa en nuestras iglesias. Hoy por hoy en nuestras iglesias pasan también estos problemas, que somos influenciados por muchos predicadores que vemos en internet, que terminamos confundidos realmente de la verdadera doctrina, o de la sana doctrina como le llamamos nosotros. Escuchamos predicadores que nos endulzan el oído, pero nos terminan enseñando cualquier otra doctrina lejana a lo que es el cristianismo. Muchas doctrinas hoy por hoy lo que enseñan nada más es que tenés que ser feliz, tenés que prosperar, y si no prosperás es porque estás en pecado, y si estás en pecado no sos un hijo de Dios, y tal, pero nunca enseñan el verdadero cristianismo. Nunca enseñan el cristianismo que se basa en que Cristo murió, vino a este mundo
conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y que ese sacrificio es el que nos salva. No por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer, no porque nosotros vivamos una vida feliz, somos salvos, sino porque Cristo murió por nosotros. Y muchas de esas falsas enseñanzas que había en la antigüedad, hoy también, por hoy, la padecemos. Y esto es, ¿por qué? Porque no ponemos en práctica nuestra fe. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros como cristianos, si hay algo que hay en nosotros, los cristianos, es la fe. La fe es la que nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir una vida acorde a lo que Dios quiere. Dice que es por la fe la salvación. Es por la fe que nosotros obtenemos la salvación. ¿Pero la fe en quién? En Cristo Jesús. No la fe en lo que yo pueda hacer, en lo que yo haga o deje de hacer, sino que la fe en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 2, ¿qué dice? No, ese es uno antes. ¿Qué dice Hebreos 11, 2? Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe, la gente dice, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Hebreos 11.2 dice que los antiguos, en otra versión que leyó Vale, dice los antiguos por la fe alcanzaron un buen testimonio. Y para que nosotros podamos tener un buen testimonio, lo primero que tiene que lucir en nosotros es la fe. Si hay algo que, como dijimos, que nos caracteriza a cada uno de los cristianos, es la fe. Es la fe lo que nos hace diferente al mundo. Es la fe lo que nos hace diferente a cualquier persona del mundo. Después lo vamos a desarrollar un poco más. Pero la fe es la que nos diferencia del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe y tenemos esperanza. Vivimos esperanzados. ¿Por qué? Porque tenemos fe. El mundo no tiene fe y no tiene esperanza. Vive una vida triste, una vida acorde al diario vivir, y es por eso que no tienen esperanza. Viven una vida ajena a la esperanza como la vivimos nosotros. Nosotros vivimos por fe y nuestra fe es la que nos convierte en hijos de Dios, y es por eso que la fe es la que nos hace tener la esperanza a cada uno de nosotros de que el día que nosotros muramos, ¿dónde vamos a ir? Al cielo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y acorde a nuestra fe es como tenemos que vivir cada uno de nosotros. Bien, estos 21 versículos del capítulo 5 de Primera de Juan, perdón que haga tanto ruido, la podemos dividir en dos partes. La primera parte del versículo 1 al 5 dice que la fe nos ayuda a triunfar sobre el mundo. Yo había puesto un título, no sé si estará por ahí, la fe, el poder contra el mundo, pero había puesto también un título que decía la fe, el mejor antídoto contra el mundo. Y del versículo 6 en adelante vemos que la fe es la que nos da la seguridad de salvación. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, ¿por qué hace esta distinción acá? ¿Por qué dice, el que cree que Jesús es el Cristo? Obviamente, si sabemos que Jesús es Jesús. Ahora, ¿pero por qué dice que si creemos que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios? Bien, porque hay algo que tenemos que entender. La palabra Cristo es un título que significa ungido. La palabra Cristo significa alguien que es enviado, alguien que es mandado. En otras palabras, es el Mesías que Dios había prometido. Y es por eso que dice el versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús, está hablando de Jesús,
Les está diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el Mesías que Dios había prometido, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, si amamos a Dios, obviamente que tenemos que amar a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y acá mismo nos aclara que dice, todo aquel que ama al Creador, también ama al que ha creado. Si bien Dios no creó a Jesús, es una sola misma persona, pero Dios, nosotros como hijos de Dios, amamos a Dios y también amamos a Cristo. Y por eso creemos que Jesús es el Cristo, es el Salvador, es el Mesías que Dios había prometido. Por eso Juan dice, aquel que ama, el que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el que Dios había prometido, es nacido de Dios. Y este era un problema que había en la iglesia en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque era tal la confusión que había en la congregación que muchos no creían que quién era Cristo, quién era Dios, quién era Jesús. Y había esa confusión en cada uno de ellos. Y es por eso que Juan les aclara a ellos y les dice, aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que estar seguros hoy. ¿Has creído en el Señor Jesús? ¿Has creído en Dios? ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en Jesús? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que creyeron, mas a todos los que oyeron y creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Creemos en el mensaje? ¿Hemos creído en Cristo? ¿Hemos creído en Dios? Sí, somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído que Cristo es el Salvador, hemos creído en el mensaje de Cristo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, por ende, hoy somos hijos de Dios. Y esto es lo que tuvo que aclarar Pablo en aquel tiempo. Y muchas veces nosotros mismos tenemos que estar seguros de esto. Tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón asegurados de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la familia de Dios, que cada uno de nosotros pertenecemos a la familia de Dios, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué somos entre nosotros? Hermanos. Pertenecemos a la familia de Dios. Y como pertenecemos a la familia de Dios, ¿qué tenemos que hacer uno con el otro? ¿Pelearnos como hermanos? ¿Nunca se pelearon con el hermano? Sí, ¿no? Con nuestros hermanos. Pero acá es diferente. Acá tenemos que amarnos. Tenemos que demostrar uno por el otro amor. ¿Qué dijo Jesús? ¿Demostraréis verdaderamente que sois mis discípulos y os amáis unos al otro? Si yo demuestro y quiero demostrar que soy un discípulo de Dios, que soy un hijo de Dios, lo primero que tengo que hacer es, primero, amar a Dios y después a mis hermanos. Recordemos que dijo Jesús. El primer mandamiento es, amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, y el segundo es semejante, es igual, es lo mismo. Tenemos que actuar de lo mismo con nuestros hermanos. Y es por eso que tenemos que tener bien firme en cada uno de nosotros la certeza de que si hemos creído en el nombre de Cristo, hemos creído que Jesús vino a este mundo y murió por nosotros, y que su sangre nos limpió de todo pecado, y hemos recibido en nuestros corazones a Cristo, somos hijos de Dios. Y por ende, como somos hijos de Dios, ¿cómo tiene que ser nuestro comportamiento? Como hijos de Dios. Tenemos que vivir una vida acorde a lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Tenemos que vivir una vida de amor al prójimo y de amor a Dios. Los versículos 2 y 3 nos vuelve a tomar la idea de que los que aman a Dios también tienen que amar a sus hermanos. Así, de la misma manera que amo a Dios, o de la misma manera que yo digo que amo a Dios,
también tiene que ser reflejados en cada uno de mis hermanos. Yo no puedo, como dijimos la otra vez, no puedo decir amo a Dios y no quiero estar con mis hermanos. Yo no puedo decir, sí, amo a Dios, vivo por Dios, hago lo que fuere por Dios, pero cuando veo a mi hermano en necesidad, lo primero que hago es darme la vuelta e irme. ¿Sí? Y que no sea una verdad como el tango Gira Gira. No sé si alguna vez lo han escuchado, el tango Gira Gira, que muchas veces nosotros parece que los cristianos lo cantamos acorde de cómo es. Donde dice, verás que nada es, que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser todo lo contrario. Que nuestra vida sea una verdad. Que nuestra vida sea toda una verdad. Tango dice que al mundo nada le importa, a nosotros nos tiene que importar las necesidades de mis hermanos. Nos tiene que importar la necesidad que está pasando a mi hermano y poder suplir esa necesidad. Cada uno de nosotros estamos obligados como hijos de Dios a participar de las necesidades de mis hermanos y poder suplir lo que ellos necesitan. Como hermandad, como hijos de Dios, todos tenemos la obligación de orar uno por otro y ver de qué manera. Dice, versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos dice que no son gravosos. Ahora, ¿en qué difícil o qué dificultad tiene amar a un hermano? No, muchas veces decimos, no, ese hermano es muy difícil de amar. Y puede pasar que hay hermanitos que queremos más que al otro y el otro no tanto porque no se deja querer. Pero nuestra obligación es amar a todos por igual. Nuestra obligación como hijos de Dios y como testimonio propio es amar al hermano. Y cuando amamos al hermano, vemos que no es por obligación, sino que es por amor. Y el mismo Juan acá dice, y sus mandamientos, los mandamientos de Cristo, ¿cuáles? Que nos amemos uno a otro, que busquemos ayudar uno al otro. Esos son los mandamientos de Dios, que demos gracias sin cesar, que oremos, que busquemos la verdad de nuestras vidas. Y dice que nada de eso es gravoso. Cuando lo hacemos por amor, cuando yo hago algo por amor a mis hermanos, vemos que no es nada gravoso, que no es nada pesado. Es más, sale de corazón. Ahora, si yo lo quiero hacer por obligación, ahí sí me va a costar hacerlo. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que actuar con amor. Con amor. Así como amamos a Dios, así también tenemos que amar a nuestros hermanos. Los versículos 4 y 5 dicen, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en estos dos versículos nos habla del poder que tiene la fe. Del poder que tiene la fe. Ahora, muchas veces nosotros no dimensionamos el poder que tiene nuestra fe. Nos hace ver que la fe que tenemos nosotros es poderosa. Y en conexión con el capítulo 2, versículo 13 de esta misma carta que escribe Juan, que dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, esto nos demuestra, estos versículos nos demuestran que nosotros tenemos la capacidad de poder vencer al mundo.
de poder vencer cada tentación, de poder vencer cada ataque de nuestro enemigo. Nosotros tenemos el poder en nuestra mano, que es la fe. Ahora, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice acá, la fe. Versículos 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros podemos vencer al mundo. Nosotros podemos vencer al mundo cuando viene con las tentaciones que nos quiere hacer caer. Nosotros tenemos el poder para poder hacerlo. Es nuestra fe. Es algo que nosotros muchas veces nos cuesta tener, que es la fe. Sigue diciendo, y esta es la victoria que ha venido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe es la que nos hace tener victoria sobre las tentaciones que nos trae el mundo. Es la fe la que tiene que actuar primeramente en nosotros para poder contraatacar a todos los ataques del enemigo. Es nuestra fe la que nos ayuda a poder vencer. Versículo 10 del capítulo 13 de 1 Corintios, ¿qué dice? 1 Corintios capítulo 13, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Viene una tentación a nuestra vida y también viene la salida. Porque Dios no va a permitir que seamos más tentados de lo que nosotros podamos soportar. Dios eso no lo va a permitir. Su misma palabra lo dice. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Y cuando viene una tentación, también viene la salida. Ahora, vamos a hacer un ejemplo claro. Yo estoy mirando por internet, la predicación del domingo. ¿Sí? Lo estamos escuchando acá, Panchi, vamos a imaginarnos que estamos en casa, escuchándolo el mensaje pasado de Francisco, que nos habló, termina el mensaje y aparece una publicidad de algo no bueno. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos la salida, tenemos la oportunidad de hacer clic y salir, pero también tenemos la oportunidad de no hacer clic y seguir. Lo mismo pasa en la tele. Estamos viendo algo, pongámosle una novela piadosa, ¿no? Estamos viendo una novela y aparece otro programa donde hay personas desnudas, donde hay personas haciendo o diciendo cualquier cosa. ¿Qué hacemos? Tenemos la salida, tenemos el control remoto para cambiar o para subir el volumen. Cada tentación que viene a nuestra vida también viene con la salida. Pero queda en nosotros eso, ¿sí? Para vencer al mundo lo tenemos en nuestra mano, que es la fe, Pero la fe tiene que actuar, primeramente. Tenemos que ser actores de la fe. Tenemos que hacer relucir nuestra fe. Y no sé si se acuerdan de la propaganda de los cereales que decía, sacá el tigre que hay en vos. No sé si alguna vez lo escucharon. Bueno, hoy el consejo es, sacá la fe que hay en vos. Sacá la fe que hay en vos. Dejá que la fe actúe. Dejá que la fe sea parte de tu vida. Y así vamos a poder vencer el mundo. Juan nos dice en dos partes. Primero le dice a ustedes, padres, que han vencido al maligno. Y acá nos dice en el capítulo 5 de su primera carta, nos dice en el versículo 4, la victoria que ha venido al mundo es nuestra fe. Por nuestra fe podemos vencer al mundo, pero depende de que si nosotros actuamos en fe o no. Depende de cada uno de nosotros, cómo actuemos en nuestra vida.
Y como dijimos anteriormente, si hay algo que nos diferencia del mundo, es la fe. Si hay algo que nos hace diferente del mundo, es nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando pasamos necesidades, cuando pasamos por momentos de angustia, tenemos a nuestro Señor a nuestro alcance. Podemos recurrir al Señor en cualquier momento. Dice Hebreo, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos esa fe de que el Señor está allí, ayudando y guiándonos a cada uno de nosotros. En cambio, el mundo no tiene esta esperanza, no tiene esta fe, no tiene esta convicción que tenemos nosotros de tener a un Dios que nos guía, de tener a un Dios que es nuestro Padre. Y si le preguntamos a la gente del mundo en qué confían, muchas veces dicen en sus propios esfuerzos. Y si le preguntamos, ¿crees en Dios? Ellos te van a decir, sí, creemos un Dios, pero también creemos que hay algo más superior a Dios, algo que ha creado a Dios. Pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que nosotros confiamos en Dios porque Dios es nuestro Padre. Porque tenemos fe ciega, absoluta en Él. Porque confiamos que Dios es nuestro Padre. Porque no confiamos en lo que vemos. No confiamos en lo que vemos ahora. Confiamos en la esperanza bienaventurada que tenemos allí en los cielos. Y esa es la confianza que tenemos que tener cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Porque nosotros sabemos lo que nos espera el día de mañana. ¿Qué dice Pedro? Que somos herederos de una herencia incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, que es los cielos, que está reservada para nosotros en los cielos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 17, ¿qué dice? Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, también herederos. Tenemos que tener esta seguridad de que somos hijos de Dios, que tenemos la fe de nuestro lado, que la fe tiene que actuar en cada uno de nosotros, pero eso depende de cada uno de nosotros, que nosotros dejemos actuar a la fe y de que vivamos por fe y que vivamos también la fe que hay en nosotros. Y es por eso que nosotros somos hijos de Dios y somos también herederos de Dios. Como hijos también somos herederos de lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Si hay algo que tenemos que estar seguros, y lo que nos pide el Señor a través de esta carta es que tenemos que estar seguros de que somos sus hijos, de que somos hijos de Dios. Porque si hemos creído, como dice el primer versículo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, somos hijos de Dios, herederos de las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros allí en los cielos. Y es por eso que nosotros hoy podemos vivir por fe. ¿Y qué dice ahora sí Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que no vemos ahora, pero la seguridad que tenemos sobre eso. ¿Sí? Es por eso que nosotros vivimos por fe. Porque esa misma fe es la que nos hace confiar en lo que hoy no vemos, pero que sí esperamos, que es la herencia allí en los cielos que está reservada para cada uno de nosotros. Y si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Y como dijimos hace un rato, saca la fe que hay en vos. Hacer relucir tu fe. Porque como leyó Vale el primer versículo hoy, que dice que por la fe los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Y hoy por hoy nosotros, por la fe, también podemos alcanzar un buen testimonio.
podemos vivir una vida acorde a lo que Dios nos pide. Podemos vivir una vida de gozo, de plenitud. ¿Por qué? Porque vivimos una vida de fe. Una vida de fe que no nos hace vivir por lo que vemos, sino por lo que vamos a vivir. Confiando en que Dios nos tiene en sus manos y no hay nada más seguro que estar en las manos de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir por fe. Ahora, los versículos siguientes, como habíamos dividido esta carta, del 6 al 21, vemos la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque muchos de estos cristianos también tenían este problema, que no estaban seguros de su salvación, no estaban seguros de lo que iba a pasar con ellos en el futuro, no estaban seguros de lo que iba a pasar con sus almas después de que mueran. Y muchas veces también tenemos entre los hermanos que no están seguros de su salvación, que no están seguros. ¿Por qué? Porque uno le pregunta, ¿y si te morís hoy? ¿A dónde vas? Te dicen, al cielo. ¿Es correcto? Correcto. ¿Y si antes de morir pecás y salís ahí por donde está Miguel, pasás, lo saludás a Miguel y no te das cuenta que viene un coche del otro lado y te choca y te morís? ¿A dónde vas? Le preguntás. Y te dice, no sé, porque ahí ya pequé, ya me fui al cielo sin pedir perdón. No, la seguridad de salvación es eterna. La seguridad de salvación es eterna porque no depende de mí. No depende de mí la salvación. Y es por eso que tenemos que estar seguros que nuestra salvación es segura. Tenemos que tener seguridad de salvación. Tenemos que vivir una vida gozoso por la salvación que tenemos. Ahora esto no es un permiso para andar pecando, No les estoy diciendo que sí, podemos pecar, podemos hacer lo que querramos, total vamos a ir al cielo. No, mis queridos. Esto es para que tengamos la seguridad de que el día que vayamos de aquí de la tierra, que Dios nos llame, vamos a estar a su presencia. Como dice la canción popular, cuando el Creador me llame, a su presencia, ¿no? Cuando el Creador nos llame, vamos a estar seguros con Él. Pero primeramente tendríamos que haber pedido perdón por nuestros pecados y reconocer que Cristo es nuestro Salvador, ser hijos de Dios y allí sí tener la seguridad de salvación. Y es por eso que Juan les escribe esta parte de la carta. Primeramente les asegura quién es Jesús. Dice, el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hay muchas teorías acerca de lo que significa esta palabra, de agua, sangre, en qué vino, no la vamos a desarrollar hoy, pero acá con estas palabras Juan les está asegurando que Jesús vino en persona, no vino nada más en forma imaginaria que se hubiesen imaginado los discípulos, sino que Jesús vino en persona, que Jesús mismo fue el que murió en la cruz, que Jesús fue el que murió y resucitó al tercer día. Y Juan dice, en su epístola dice, con nuestros propios ojos hemos visto lo que Él ha hecho y con nuestros oídos hemos oído lo que Él nos dijo. Él les está asegurando y les está diciendo, Jesús vino y Jesús es el Hijo de Dios y por ende nosotros somos sus hijos y por eso nosotros tenemos seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Él les está asegurando, el Señor nos está asegurando a través de esta carta, de que si somos hijos de Dios, que hemos creído en el mensaje,
Y creemos en ese testimonio que dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que cree, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Sencillo. Punto. No hay otra cosa. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. ¿Tenés al Hijo de Dios? ¿Has creído en el Hijo de Dios como tu Salvador? ¿Has creído que Cristo murió por vos en aquella cruz? Que Él entregó su vida a favor tuyo, que derramó esa sangre con la que limpió tu corazón de todo pecado. ¿Has creído en eso? Excelente, tenés al Hijo de Dios. Y porque si tenés al Hijo de Dios, también tenés vida eterna. Sencillo y claro. Es sencillo y claro el mensaje. ¿Tenés al Hijo de Dios? Tenés vida eterna. ¿No tenés al Hijo de Dios? Déjame decirte que no tenés vida eterna. Y no lo digo yo por simple capricho, no lo digo yo porque lo quiero decir. La palabra de Dios lo dice. Dios en su palabra nos dice, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, tenga vida eterna. El versículo 17 dice, y esta es la condenación, el que no ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a leerlo para no cometer error. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Jesús tiene vida eterna, el que no cree en Jesús tiene condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que Juan, aparte de estos versículos o esta parte de su carta, para asegurarnos de que si somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. ¿Sos un hijo de Dios? Amén. Tenés vida eterna. ¿No sos un hijo de Dios? Podés tener la vida eterna todavía. Podés creer en Él. Podés reconocer que Cristo murió por vos en aquella cruz. Que Él entregó su vida por vos. Y este es el mensaje, que Cristo murió por vos en aquella cruz. Entregó su vida. ¿Para qué? Para que hoy vos puedas tener vida eterna. Sigue diciendo un poco más adelante, versículo 11 al 13, y para mí estos son uno de los pasajes más sublimes de la Biblia. Para mí es uno de los pasajes que más me llena de esperanza. Dice el versículo 11, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estos versículos para mí son los más sublimes, porque en estos versículos es donde el Señor nos da la seguridad de nuestra salvación. Nos asegura de nuestra salvación, porque dice, les escribo a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. No le dice para que sepan o para que piensen que ustedes tienen vida eterna, o puede ser que ustedes tengan vida eterna. No, le dice para que sepáis que tenéis vida eterna. Les asegura que todos los que creen en Cristo, todos los que han creído en el mensaje, tienen vida eterna, y que no hay nada que nos pueda separar de Dios. Como cantamos, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho,
Nada. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios. Podemos apartarnos, podemos vivir una vida acorde a nuestros deseos, pero nada nos va a separar del amor de Dios. Podemos vivir una vida de lujuria. Y otra vez estoy diciendo, no estoy dando carta abierta que vivamos nuestra vida desenfrenada, sino que vivamos una vida acorde, agradecidos, porque somos hijos de Dios. Y por ende tenemos que vivir una vida como Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera de las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones de lo que hayamos hecho. Ahora, con estos versículos nos confirma que Dios está atento a nuestro clamor, a las cosas que necesitamos, y que todo lo que le podamos pedir, Él nos va a proveer. Pero tenemos que hacerlo con fe, y hay una pauta mucho más principal que eso. ¿Cuál es? Que todo sea conforme a su voluntad. Que lo que le pedimos, Él nos va a dar. Él te va a proveer, pero va a ser conforme a su voluntad. Y en esto quisiera poner un poquito nada más de hincapié y que pongamos atención. Ojo con la frase Jehová Jireh siempre. ¿Sí? Ojo con esa frase. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a querer hacer algo y decimos Jehová Jireh. Dios va a proveer. Y muchas veces le terminamos echando la culpa a Dios y renegando de Dios porque Él no nos proveyó lo que nosotros le pedimos, porque lo que le pedimos no estaba conforme a su voluntad. ¿Sí? Porque estamos acostumbrados muchas veces a decir Jehová Jireh, Jehová proveerá. Sí, Dios va a proveer, pero Él te va a proveer conforme a su voluntad, no a nuestro capricho. Eso es lo que tenemos que estar seguros. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Por ahí queremos hacer la cosa más piadosa del mundo. Queremos hacer algo, decimos, esto lo quiero hacer para Dios, esto quiero hacer por Dios, pero si no es la voluntad de Dios, Él no te lo va a proveer. ¿Qué quiso hacer David? ¿Qué quiso hacer David? David le quiso hacer el templo a Dios. David le dijo, Señor, yo te voy a construir un templo. ¿Estaba mal lo que quería hacer David? No, no estaba mal. Era algo perfecto en su idea. Era algo piadoso lo que quería hacer David. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No, mi querido, vos no lo vas a hacer. Porque no es mi voluntad que vos lo hagas. Si bien le dijo, porque vos tenés sangre en tus manos, pero como no era la voluntad de Dios que David le haga el templo, el Señor le dijo, no, vos no lo vas a hacer. ¿Quién lo iba a hacer? Su hijo. Y ahí vemos que si Dios quiere hacer algo, Dios quiere que vos hagas algo, Él te lo va a proveer y Él te lo va a dejar hacer. Pero si es por un capricho tuyo, es un capricho nuestro, es un capricho de que nosotros decimos, no, yo quiero hacer esto, y lo primero que digo, Jehová Jireh. No tengo plata para hacerlo, Jehová Jireh. ¿No? Y es una frase que tenemos de cabecera en nuestra vida y decimos, Jehová Jireh esto, Jehová Jireh lo otro. Pero si no es la voluntad de Dios, tenemos que tener cuidado con eso, que primero tenemos que ver si es la voluntad de Dios. Y después decir, Jehová Jireh. Tenemos que tener cuidado con eso, de saber no echarle la culpa a Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Sí? Y el versículo 18 al 20 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora acá nos está diciendo que todo hijo de Dios, dice, no practica el pecado. Ahora, esto no está diciendo que no comete pecado, porque todos nosotros pecamos. Todos pecamos. Ahora, la palabra acá, practicar, es hacerlo continuamente, tenerlo como una costumbre en nuestra vida. El Hijo de Dios no tiene la costumbre de pecar, no tiene un pecado que continuamente está haciéndolo. A esto se refiere. ¿Por qué? Porque primera de Juan, capítulo 1, versículo 19, dice que si pecamos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Capítulo 2, versículo 1 dice, y si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pablo, ¿qué dijo? Lo que no quiero hacer, esto hago. Y lo que quiero hacer es difícil. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no pequemos. Sí, lamentablemente vamos a pecar. Pero recordemos estos dos versículos que dijimos, de primera de Juan 1:19 y de 2:1, que si pecamos, tenemos que confesar nuestro pecado. Y si hemos pecado, dice, abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos anteriormente, esto no es una licencia para que pequemos. Total, dice, pecamos y tenemos abogado. Pecamos y tenemos abogado. No, esto es para que sepamos de que los hijos de Dios no viven conforme al pecado, no viven una vida continua de pecado, que no practiquen el pecado como algo habitual en su vida. El pecado en cada uno de nosotros tiene que ser algo accidental, tiene que haber sido por un error, no que vivamos una vida de pecado. Y pareciera que termina abruptamente esta carta, porque dice el versículo 21, como si estaría fuera de todo parámetro de lo que venía hablando, nos habla de otra cosa distinta, y ahí termina su pasaje, ¿no? Y dice, hijitos, guardado de los ídolos. Guardado de los ídolos. Ahora, ¿por qué da este consejo si venía hablando de otra cosa? Y termina abruptamente ahí. ¿Por qué? Eso no lo sé. Así que no me lo pregunto. Le preguntaremos a Juan cuando lo veamos. Pero termina diciendo, hijitos, guardados de los ídolos. Acá posiblemente no esté hablando de las imágenes. No, posiblemente no esté hablando de los santos de imágenes, de los ídolos de imagen, sino que esté hablando de toda aquella cosa que ocupan el lugar de Dios. Posiblemente está hablando de todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios y que nos hacen pecar. Todas aquellas cosas que no nos permiten vivir una vida acorde a lo que Dios nos pide. Todas aquellas cosas que, en vez de practicar la piedad en nuestra vida, nos hacen practicar otras cosas. ¿Cómo? En vez de venir a la iglesia, prefiero hacer otras cosas, prefiero ir a trabajar. Con esto no estoy diciendo que si trabajar los domingos renunciar, no. Pedí a Dios guía y Él te va a ayudar, pero conforme a su voluntad. Ahora, si el trabajo me quita la posibilidad de asistir a la iglesia, no es un trabajo que viene de Dios. Si hay algo que me impide venir a la iglesia, yo creo que no viene de Dios. Si hay algo que me impide pasar tiempo con Dios, no es de Dios. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios se termina transformando en un ídolo. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, tarde o temprano se va a terminar construyendo en mi vida un ídolo. Porque voy a terminar idolatrando más aquello que pertenece al mundo que lo que Dios quiere de mi vida. Y es por eso que Juan les termina diciendo, aléjense o guárdense de los ídolos.
no practiquen las cosas de los ídolos. Y para terminar, quisiera que leamos Colosenses, capítulo 3. Versículo 1 al 4. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no sea que la tierra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Somos hijos de Dios? Amén por eso. Si somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. La seguridad de nuestra salvación es segura. Pero que nuestra vida sea un continuo, como dice esta parte de la carta de Eclesiastés. Si somos hijos de Dios, ¿en dónde tenemos que buscar? En las cosas de arriba. En las cosas de arriba. No en las cosas del mundo, donde el mundo perece, sino en las cosas de arriba que son eternas. Como hijos de Dios tenemos la fe. Como hijos de Dios tenemos el arma más poderosa contra el mundo. Tenemos el arma más infalible contra el mundo, que es la fe. Pero la fe depende de cada uno de nosotros, de cómo la usemos. ¿Sí? Si creemos que Dios nos salva de la condenación eterna y nos lleva a su gloria, también tenemos que tener fe en las cosas diarias, en las cosas del diario vivir. Vamos a orar. Padre eterno y Dios santo, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Y Señor, gracias porque como hijos tuyos sabemos que Cristo vive en nosotros y sabemos que somos tus hijos, Señor. Y gracias por la seguridad de salvación, Señor, que tú nos das. Gracias porque sabemos que estamos seguros en ti, Señor. Gracias te damos por ese gran amor. Y ayúdanos, Señor, día a día a buscar las cosas eternas, a vivir por las cosas eternas y no por las pasajeras del mundo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.